¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a esta serie, a la tercera entrega de Historia de Coajimalpa, en donde estamos tomando la lengua náhuatl como uno de los elementos más importantes para poder conocer nuestra comunidad. Estamos en el Museo Miguel Hidalgo, que es un espacio muy poco conocido y que resguarda lo que podemos considerar el acta de nacimiento de Coajimalpa. Es un facímil que se llama Códice Techialoyan, cuyo original se encuentra en el Archivo General de la Nación, y tenemos la oportunidad de tener en este espacio acceso visual a 36 piezas, 36 placas de este códice. Los códices, como sabemos, son libros o textos escritos a través del sistema de ideogramas. La mezcla de la forma de escritura europea y la forma de escritura mesoamericana dio como resultado una serie de códices. En el caso de la serie de los códices Techialoyan, que son documentos que en su mayoría tienen que ver con la propiedad, los linderos, el otorgamiento de tierras y algunas actividades. Existe una serie muy grande de documentos de este tipo, y el que nos tiene en este tema el día de hoy es el de Coajimalpa, Códice Techialoyan de Coajimalpa. Los códices en la Nueva España fueron elaborados tomando como base los códices antiguos. El sistema de escritura se empezó a combinar con textos que obviamente iban dirigidos a quienes podían leer palabras, escritura europea, y imágenes, que era para que los leyera quienes estaban acostumbrados a la lectura mesoamericana. La particularidad de del Códice Techialoyan es que fue elaborado para delimitar la entrega o documentar la entrega de territorio que se distribuyó Hernán Cortés a las personas que le apoyaron en la conquista. Llámese administrativamente españoles o aliados, entre sus aliados los tlaxcaltecas. Pero bueno, el texto que nos tiene aquí tiene varias particularidades. La etapa histórica en que se elabora no tiene una fecha precisa, pero sí tiene datos que sí son precisos y cuyos datos hablaremos en un momento. Lo importante que debemos saber sobre los códices es que están elaborados en su mayoría en papel amate, en piel de algún animal, algunos en papeles europeos incluso, algunos otros en variantes como telas, pero bueno, específicamente al parecer tiene una base de piel. Y bueno, los colores que se utilizaron eran colores muy vivos. Las tintas se dice que son tintas europeas y no corresponden al tipo de pigmentación o de pigmentos de las técnicas mesoamericanas. Lo que nos indica, obviamente, que fue un documento hecho por encargo. Y bueno, vamos a ir conociendo particularidades de algunas de las placas para poder entender un poco más el sistema de enseñanza y de documentación mesoamericana. Vamos a hablar de particularidades. En esta entrega no vamos a hacer una secuencia, sino que vamos a intentar descubrir algunos elementos relevantes
que nos pueden dar el antecedente para poder hacer la interpretación completa. En la primera placa hay algo muy importante. El intérprete del códice dice que es una lima. Una figura que parece un gorrito, que al traductor, al intérprete, se le figura una lima, es en realidad una variante de lo que es una montaña curva, de cuya base sale un camino y tiene un borde que debió haber tenido un color. Si vamos al resto de los códices, vamos a encontrar que esta imagen más estilizada se refiere a Chicomostoc, que es el lugar de origen, y el lugar de las 7 cuevas, ya que abajo de esta imagen aparece del borde un camino. Podemos identificar unos pies que salen y que toman toman un rumbo. El detalle importante es también que el cerro o la montaña tiene una especie de curvatura arriba. Se puede relacionar con Culhuacán, el Cerro Curvo, que son lugares míticos. Aquí en realidad no nos está refiriendo a un espacio físico específico, sino que nos está hablando del mito de la creación. Si lo pudiéramos leer, podríamos decir que sería en el origen, el surgimiento de este pueblo, ya que en la siguiente, en un extremo del cerro, aparece un cuerpo, una imagen de una persona, que quizás se refiere al nombre del personaje que llegó a fundar este lugar en algún momento. En concreto, nos está hablando del lugar de origen. El Cerro Curvo, con el camino saliendo de una cueva, nos lleva a Culhuacán y nos lleva a Chicomostoc. El concepto es el lugar mítico de la creación. Por lo tanto, nos está indicando el momento en el que se fundó o se generó el primer contacto humano o asentamiento humano en esta zona. Posteriormente, en la segunda hoja, aparece un guerrero muy grande en relación a la mujer que está atrás. Esto nos lleva también a pensar en el asunto de la dualidad. El equilibrio perfecto en el universo, que es lo masculino, lo femenino, aparece aquí en esta página. Está indicando que hubo los elementos necesarios para poder hacer una fundación, la fundación de un pueblo. Es como si estuvieran los dos elementos básicos, sin dejar de resaltar la grandeza de este personaje masculino, que tiene un gran escudo y que tiene un mastlet, un taparrabo bordado de forma muy elegante. Tiene una pechera, una especie de collares que obviamente hablan de su linaje y de su gran rango. Y bueno, también hay una serie de fechas que son muy interesantes que chequemos, ya que coinciden las fechas del calendario prehispánico y el calendario gregoriano. Hay otras piezas que son las que continúan a esta, donde hay también dos guerreros con sus armas, con mastlet o taparrabo de piel, que nos indica otro tipo de linaje, pero están en una actitud de conversación, están haciendo un diálogo, una forma, en ningún momento están apuntándose las armas ni nada, no están guerreando, incluso están en una posición en la que pareciese que están dialogando. En la siguiente pieza aparece ya una distribución de algunos parajes. Son siete lugares que se mencionan con su nombre en náhuatl, y hay un niño pequeño en la parte superior. Cuando aparecen niños
en este caso hay unas montañas en la parte de atrás y hay un niño. El niño tiene una referencia hacia algunos ritos que se utilizaban precisamente en montañas que producían mucha agua, dedicadas precisamente a Tlaloc. Hay mucha relación entre los ritos de niños y Tlaloc, sacrificio, podríamos decir. Obviamente, al estar ya escritos en la ideología religiosa o católica que era el sustento, la base de esta cultura, no podían hacer mención a los ritos, pero sí hay elementos como ese. Es relevante porque no habría otro motivo por el cual estuviese un niño en el códice. La otra variante puede ser que un niño es el inicio de una etapa de vida. Hablamos del nacimiento de un pueblo en la otra página. Aquí se podría interpretar como también la misma situación, el nacimiento de un camino, y en este caso el nacimiento de un niño de las montañas, un pueblo que va creciendo y en el cual se identifican 7 parajes. Datos relevantes que tienen que ver con este documento son la fecha de elaboración. Hay un texto que aparece como para la interpretación del náhuatl al castellano se hizo en 1865 por Francisco Rosales, que documenta con la fecha de diciembre 23. Es importante saber que el náhuatl con el que se escribió el texto tiene una diferencia de varios siglos para llegar a 1865. Debemos entender que la gente en esa etapa ya tenía una visión diferente del náhuatl, ya no tenía fresco la forma o los sistemas de interpretación de los códices. Podríamos decir que ya es una persona extraña, quizá con conocimientos, pero ya no tuvo la pericia como las personas que lo elaboraron. Es algo complejo porque también el castellano con el cual fue traducido en 1865 es diferente al castellano que utilizamos ahora. Por lo tanto, los conceptos pueden variar. La idea de este trabajo que estamos haciendo es tener nuevamente una reinterpretación basados en el náhuatl con el cual fue redactado y la interpretación con el sistema de enseñanza o de aprendizaje del náhuatl que estamos manejando como proyecto. Los ideogramas que tenemos en este códice coinciden obviamente con el sistema que vamos a encontrar en la mayoría de los códices mesoamericanos, pero hay ciertas particularidades que nos permiten separarnos un poco de las técnicas de interpretación académicas para ir también a las
formas de interpretación popular o tradicional. Algo que no mencionan la mayoría de los libros es que al aparecer magueyes y nopales, principalmente en este texto, no nos lleva precisamente a hablar de que en tal lugar abundaba tal especie. El nopal y el maguey existen en cualquier lugar. Sería absurdo decir en tal lugar había 2 magueyes o un nopal. La forma en la que interpretamos estos elementos se da de esta manera. El nopal representa al ser humano, a un hombre, del cual se desprenden más nopales y tunas. Esto en algunos textos se puede interpretar como un nopal genealógico en vez de un árbol genealógico. Cuando encontramos, como en este caso, un nopal en alguna de las placas, nos refiere a una familia específica que se asentó en el lugar. Obviamente el patriarca, del cual se desprende el resto de la población. Y esto es muy interesante porque después de todo las tunas son un elemento que refiere los corazones de esa gente, que florecen al final hacia el cielo, hacia lo divino, como una ofrenda. Eso es muy importante porque todo el sistema de enseñanza mesoamericano tiene que ver con rituales, tiene que ver con la armonía que quienes lo plasmaron querían prolongar como conocimiento, como valores. Cuando encontramos magueyes, el maguey realmente no representa lo que el nopal, que es una familia, sino un linaje o una población, una comunidad diferente. En este caso hay una placa en donde aparecen 2 magueyes, lo que nos indica que 2 pueblos diferentes llegaron a asentarse en ese lugar. A diferencia del nopal, que es una familia, que se refiere específicamente a una familia, los magueyes nos evocan a pueblos diferentes. Haciendo un ejemplo, si en Coajimalpa en este momento llegara gente del estado de Yucatán o gente del estado de Aguascalientes, estaríamos haciendo esa mención de que son 2 pueblos diferentes que llegaron y se asentaron para convivir o para influenciar en esta zona. Otro de los elementos que podemos encontrar es la distribución de casas. Cuando nos referimos a una casa, por ejemplo, es muy común decir la casa de Moctezuma, nos referimos a la familia Moctezuma, o la casa de Cortés, la casa de la familia de Cortés. Específicamente cuando encontramos en un mapa como este casas, no nos referimos exactamente al número de casas que había, porque vamos a encontrar que en un pueblo no podría haber solamente 4 casas, si estamos hablando de un pueblo. Estamos hablando de 4 familias, obviamente, que se asentaron alrededor de una iglesia, de un templo que era el núcleo, como en todos lados, y regularmente vamos a encontrar la imagen de un templo, las casas de alrededor y la imagen de la pareja o del cacique y su esposa, que siempre nos van a estar evocando el asunto de la administración. Podemos ver la importancia de los personajes por el tamaño en relación a las casas, en relación al resto del contenido. Hay una placa muy importante que tiene una casa de arcos con 2 pisos. Eso nos lleva precisamente a entender que una casa de 2 pisos en esa época, y sobre todo con arcos, nos indica un palacio. Específicamente en esa placa aparece el nombre de Coyoacán, por lo tanto nos está indicando que estas poblaciones o esos territorios estaban administrados precisamente desde Coyoacán. Debemos saber que cuando Hernán Cortés triunfa en la conquista de la Nueva España, no se asienta inmediatamente en la Nueva España, sino que
se asienta en Coyoacán, desde donde administra todo el territorio conquistado. Los colores con los cuales fueron elaborados estas placas ya se perdieron en su mayoría. Hay algunas que incluso presentan una especie de paisajes, montañas o valles que por el tipo de tinta ya se perdieron, ya no es posible identificar algunos elementos, pero si vemos de cerca vamos a encontrar que efectivamente hay colores diferentes, incluso la combinación, la reconstrucción de estas placas podría ser interesante, ya que podríamos darnos una idea de cuál era la concepción en cuanto a la fusión de las técnicas mesoamericanas y europeas. Aquí encontramos algo también que es muy importante, la forma de vestir de las personas que aparecen tiene que ver con varias etapas. Inicialmente aparecía gente con escudos, con mastlat, con armas, y posteriormente solo aparecen los caciques o los gobernantes con una tilma, con una especie de túnica también. Esto es importante porque una vez que empieza la evangelización, empiezan a quitarle a la gente la forma de vestir o la forma de todas las costumbres que tenían, y obviamente ya se ve diferente porque ya su forma de vida es diferente bajo la administración religiosa, que era lo que predominaba, los conceptos religiosos. Y bueno, hay una placa muy interesante en donde aparece Hernán Cortés. Hernán Cortés hace presencia en Coajimalpa y es relevante saber que el códice lo plasma. En la placa donde aparece con una persona atrás, que podría ser su segundo al mando. Lo podemos identificar por el tipo de casco. En esta placa, Hernán Cortés aparece con una especie de sombrero, que es como demuestra una jerarquía diferente. Trae el traje militar con ciertas, su armadura, por decirlo de algún modo, con ciertas características, pero trae un sombrero. Eso habla de un dignatario. Atrás de él aparece un soldado con el casco militar, con una lanza, y en otra placa aparece también dos escuderos. Podemos identificar que los cascos son diferentes, tienen variantes. Podemos pensar que pueda ser el rango con el cual estaban dentro del ejército. Hay una escena muy interesante que es un bautismo. Aquí aparece un fraile con una mujer en la parte posterior, hincada. Está dos españoles descubiertos de la cabeza y un indígena con la vestimenta que ellos les impusieron, y se está bautizando. Esta es una escena muy interesante porque podríamos hablar incluso de el hecho de que Hernán Cortés o sus soldados apadrinaron a los caciques de la zona, o a las personas, a los indígenas que se convirtieron al cristianismo, y mediante una ceremonia se oficializa su sometimiento a través del bautismo. En algún momento alguien mencionaba que esta escena era Hernán Cortés apadrinando a un cacique. La mujer que aparece a un lado podría ser Malinche, y el fraile que obviamente está llevando a cabo el bautismo. Es interesante porque teniendo elementos como estos y conociendo o buscando datos históricos, podemos ir enlazando datos que el códice o los informantes de este texto no pudieron desarrollar en ese momento. Ahora tenemos herramientas, y lo que estamos haciendo es precisamente una invitación a que la gente se interese por este tipo de trabajos y realice sus propias investigaciones, que busque documentarse,
pero sobre todo que difundan este valor que tenemos en Coajimalpa. Decía, el Códice Techaloyan puede considerarse el acta de nacimiento de este lugar. Muy bien, y en concreto tenemos que el Códice Techaloyan Coajimalpa es un documento que nos describe el otorgamiento de tierras y mercedes o concesiones a determinadas personas bajo la administración de el marquesado del Valle de Oaxaca, de Cortés, Hernán Cortés. Hay una serie de textos en náhuatl que nos refiere parajes que incluso ya no se conocen. Muchos de ellos sí están vigentes. Hay espacios como Memetla, como Cacalotepec. Muchos de ellos no están dentro de la demarcación de Coajimalpa, ya que corresponden a la zona de Magdalena Contreras. Se habla de San Nicolás Totolapan, se habla de la zona de San Bartolo Ameyalco, que pertenece actualmente a la delegación Álvaro Obregón. Hay muchos lugares que incluso tienen una composición o una transcripción ya ilógica para nuestro entendimiento, pero es el reto para poder identificar o investigar, mapear todos esos parajes o lugares para poder sustentar y apoyar la investigación que estamos realizando. Y bueno, vamos a agradecer al Museo Miguel Hidalgo la facilidad para poder estar aquí. Queremos invitar a la gente que conozca, que venga a este lugar, ya que es muy importante. Mucha gente en Coajimalpa y en otros lados no saben que está este museo, que está este lugar abierto al público, y los invitamos a que lo conozcan. Este lugar abre de miércoles a domingo a partir de las 9 de la mañana hasta las 6, y es un lugar de mucho interés y de relevancia, ya que aquí también, aparte del Códice Techaloyan, se habla acerca de la estancia de Miguel Hidalgo en Coajimalpa, y eso es otro tema que compartiremos en la próxima entrega. Muchas gracias.